Muy buenas tardes a todos los que están aquí ahorita presencial y a los que están en línea también, muchas gracias. Y con este módulo iniciamos el seminario integral de nómina. Y lo que vamos a ver ahorita es todo lo que debemos saber sobre los FDI de nómina 2017. Y pues les quiero decir pues que tenemos que trabajar mucho. Yo sé que ahorita ya están haciendo timbrados de nómina. ¿Quiénes están ya haciendo timbrados de nómina con la versión 1.2? Bueno, ya, ¿sí? Pero yo siempre he dicho que realmente este CFDI de nómina es solamente un vaciado de datos, ¿sí? Nada más lo que tenemos que cuidar es el trasfondo de eso. De hecho, todos nosotros debíamos haberlo hecho siempre. Con la entrada de la contabilidad electrónica y todas esas cuestiones, siempre se nos complicó, bueno, antes era como más fácil, digamos, de hacer, por ejemplo, contabilidad en base a ingresos y egresos, que no era contabilidad. Nos cambian la jugada a contabilidad electrónica y dicen, ahora sí tienes que llevar contabilidad conforme a NIF, nos complicó. La nómina, ahorita nos pusieron todos estos datos que siempre debemos haberlo llevado, aunque sean en papeles de trabajo, pero siempre lo debemos haber llevado, y tener algo bien importante, documentación comprobatoria, que ahorita vamos a ir en el transcurso de esta plática, les voy a decir qué es lo que tenemos que tener, ¿sí? Y ahorita, bueno, realmente los voy a espantar primero con algunas cosas. Ese es el temario que a ustedes se los mandaron, que vamos a ir viendo ahorita cada uno de estos puntos, a lo mejor no en ese orden, pero sí los vamos a ir viendo, ¿sí? Y bueno, voy a empezar con esta frase. Vivimos en un mundo de técnico, el gobierno de los técnicos, ideal de la sociedad contemporánea. Será así el gobierno de los instrumentos. La función sustituirá el fin, el medio al creador, la sociedad marchará con eficacia, pero sin rumbo. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. ¿A qué se refiere? Que ahorita vamos a depender mucho de la máquina, ¿sí? Que realmente todo lo vamos a meter en el sistema, pero tenemos que razonar y comprender qué es lo que vamos a meter en nuestro sistema. Así los sistemas nos van a ayudar muchísimo, afortunadamente. Imagínense que hiciéramos todo eso manual, o en un Excel, por ejemplo. No, ¿sí? Todo eso por eso nos va a ayudar, pero no tenemos que caer en la cuestión de ser tan automatizados y nada más ir metiendo los datos porque sí. Tenemos que ir razonando y pensando qué es lo que vamos a ir metiendo. Y bueno, no sé si han ido a otras pláticas, pero o si han visto las redes sociales y todo eso, ahorita todas estas autoridades están haciendo convenios de colaboración. El CFDI de la nómina es una cuestión que nos impone el SAT, ¿sí están de acuerdo? Pero toda esta información va a pasar a todas estas autoridades, todas. Por lo tanto, sí voy a cumplir con el SAT, pero no debo descuidar qué obligaciones me pone el Seguro Social, qué obligaciones me pone el Infonavit y obviamente la laboral a través de la Secretaría del Trabajo. Pues hay que cuidar todas las cuestiones. Y les voy a ir comentando, por ejemplo, en el catálogo de conceptos que vamos a manejar en el CFDI de nómina, vienen como trampitas, ¿sí? Yo voy a ser bien feliz de la vida ahí poniendo el concepto, pero en realidad voy a incumplir con una ley, por ejemplo, la laboral, si pongo ese concepto en especial. Entonces hay que tener cuidado, bueno, que ahorita vamos a ir comentando. Entonces, ahorita, ¿por qué es esto? Esto es una analogía. Son los mismos, son estos. SAT, IMSS, Infonavit y Secretaría del Trabajo. Son estos monstruitos. SAT, IMSS, Infonavit, Secretaría del Trabajo. ¿Cómo los ven? Así en primera impresión. Tan bonitos, ¿no? Bueno, sí son unos monstruitos, pero agradables, ¿sí? Dices, bueno, mientras le pague al SAT, no pasa nada. El IMSS, que le pague yo SUA, sería feliz, y que lo pague yo en tiempo. Igual el Infonavit. Los que tienen trabajo ni caso le hacía, ¿sí? Pero ¿cuál es el plan estratégico? Va a haber una transformación de esos monstruitos a esto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí hay una quinta cabeza, que sería impuestos sobre nóminas, los estatales. Todos tienen muchas cabezas, pero un solo cuerpo, porque todos van a tener un fin común, la fiscalización, ¿sí? Entonces, lo que él vea, dicen, bueno, el SAT, oye, yo veo que no, que tienen mucha antigüedad, que yo voy a poner en el CFDI de nómina. Dice que entró el trabajador desde el 1 de enero del 2008, y a lo mejor sigue cotizando con el factor 1.0452. Le va a avisar al IMSS, oye IMSS, ya detecté que por ahí hay ondas, ve, en consecuencia el Infonavit. Y si ve, oye, Secretaría de Trabajo, como que no están pagando la PTU, y yo vi que sí había PTU, ve tú también, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, todo va a ser una información compartida a partir de esto, ¿sí? Esto está en la página del IMSS, en donde están presumiendo que el IMSS y el SAT refuerzan acciones conjuntas contra la evasión fiscal y pago de cuotas. Ahí están los dos titulares firmando el convenio. Esto es de apenas, o sea, esto fue el mes pasado, ¿sí? Y ahí dice, y por ejemplo,
Dice, firmé con Santín Quirós convenio de colaboración para reforzar acciones conjuntas. Y ahí bien presumidos, ¿no? Otro, Miguel Tufix, el director de fiscalización a nivel nacional, tuiteó esto. Con nuevo convenio se fortalecerán actos contra outsourcing ilícito, indebida integración del salario y simulaciones para evadir pagos a IMSS. ¿Con quién hizo el convenio? Con el SAT. O sea, el SAT va a tener toda la información en los CFDIs de nómina y si detecta algo, de inmediato le va a avisar al Seguro Social. Y él al Infonavit y después a la Secretaría del Trabajo. Por eso tengan cuidado, o sea, ya se firmaron los convenios. Obviamente no va a decir, ay, ya mañana me va a llegar. Tiene que seguir un procedimiento, ya saben, su citatorio, notificación y todas esas cosas. Pero sí tengan cuidado, ¿sí? Bueno, aquí sigue él tuiteando que todo lo que van a hacer, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con eso. Ahorita estamos en una era de contabilidad electrónica, que de hecho no es una cuestión exclusiva de México, ¿eh? O sea, en Estados Unidos le llaman conta electrónica, a nivel Sudamérica ya lo están haciendo. Es unas presiones internacionales. Tampoco hay que comprender que también no es México que a fuerza quiere que digamos todos conta electrónica, es una presión internacional para que todos homologuemos. ¿Qué va a tener el IMSS? Bueno, ¿qué van a tener todos? Comprobantes, egresos, CFDI, que ya lo tenemos de hace varios años, toda la información de los bancos, todo lo que va a pasar el IMSS, el Infonavit y el Estado. Ahorita que vamos a timbrar el CFDI de nómina, comprobantes de ingreso. ¿Cuál fue el único que no señalé ahorita? Control interno. O sea, todo lo demás lo van a tener el SAT y en consecuencia las demás autoridades, pero no control interno. Y ahí es donde estamos fallando. Estamos fallando, pero también puede ser nuestra salvación, si lo podemos ver así. ¿Ok? Porque si ustedes se acuerdan del Código Fiscal de la Federación, artículo 29, cómo se integra la contabilidad, dice, no, nunca dice CFDIs, dice documentación comprobatoria. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aterrizándolo en materia de nómina, si yo quiero comprobar que un trabajador es mi trabajador, ¿qué debo tener? Contrato, ¿está digitalizado, está electrónico, es un CFDI? No, es una documentación comprobatoria. Si yo quiero comprobar por qué estoy pagando premios de puntualidad de asistencia, ¿qué debo dar? Listas, ¿es un CFDI? No. Puedo llevar listas manuales, electrónicas, como quieran, pero son listas. Es decir, ¿cómo yo compruebo que de veras el premio era de puntualidad? Y si ve, por ejemplo, el SAT uno dice, al fin y al cabo a mí me pagan el impuesto, al fin y al cabo es grabado, no me importa. ¿A quién le va a importar? Al Seguro Social, porque no forma parte del salario base de cotización. Compruébame que de veras es premio de puntualidad. Ahí llevo mis listas. Y entonces ahí veo, oye, pues resulta que estás pagando premio de puntualidad y llegó tarde. Pues, ¿qué onda? A lo mejor fue un esquema que hicieron para dividir el sueldo y no cotizar tanto ante el Seguro Social. Sí, pero entonces no lo compruebas con listas. Entonces tengan mucho cuidado con esos controles internos, ¿sí? Porque si el IMSS va a decir, oye, no es premio de asistencia, me debes las cuotas, porque debió haber integrado el salario porque no era premio y tú se lo otorgaste. Aparte de eso, aparte de las listas, ¿qué debo tener? Mi política de otorgación de premio de puntualidad. Ahí, la Ley Federal del Trabajo no te dice cómo se hace, porque esa es una prestación extra a la Ley Federal del Trabajo. Ahí es donde el patrón tiene sartén por el mango, ¿sí? Es decir, él va a redactar sus políticas. A ver, en ningún lado dice que tenemos que tener tolerancia de 10 minutos o 15 minutos, como quieran. Entonces yo puedo poner en mi política, se le va a otorgar el premio, o sea, la hora de entrada es a las 8 de la mañana, con una tolerancia de 15 minutos, porque a lo mejor está por ahí la obra, ¿no? O sí. Si llega el trabajador 8:16, no le doy el premio, pero si llega en ese transcurso de 8 a 8:15, sí le doy el premio. Entonces, si ve el IMSS, oye, ¿por qué le entró 8:10 y le otorgaste el premio? Ah, porque mi política es esta. Y te lo doy por escrito y que me la firmen un representante de los trabajadores. ¿Sí? Pero entonces yo debo respaldarlo, ¿sí? Y si lo puedo poner en la junta, mejor. Si no, no es necesario, ¿sí? Pero sería bueno que se hiciera ahí. Por eso nosotros debemos tener esto, documentación comprobatoria de todo lo que yo le vaya a otorgar a los trabajadores. Ejemplo, ¿cómo voy a pagar horas extras? Que me está pidiendo el CFDI nómina que desglose las horas, ¿sí? ¿Cómo compruebo? ¿Qué debo tener? Igual listas de asistencia, pero también debo tener bien definidas las jornadas. ¿En dónde están definidas las jornadas? En los contratos de trabajo.
¿ok? Y ahí yo voy a poner, pero no solamente es eso, debo poner, o sea, una cuestión de control interno. Oye, ¿a poco todo el mundo porque salió tarde le vas a pagar la hora extra? Deben estar autorizadas y por un evento extraordinario, porque si son horas extras seguiditas, viene otra complicación, ya formaría parte del salario. Por eso son horas extras, no porque trabajen siempre de más, sino que son extraordinarias, ¿sí? Son de vez en cuando, ¿sí? Bueno, ¿y para qué va a ser todo eso? Según esto, es para poder evadir la evasión fiscal. Ya venimos del CFDI, que antes era CFD a partir del 2010, y igual, todo va a ser para para evitar la evasión fiscal. ¿Qué beneficios son para el contribuyente según el SAT? Facilidad en digitalización y almacenamiento, tal vez, en la cuestión del CFDI de nómina, tal vez, pero debo tener documentación comprobatoria, que no está digital, son contratos, son listas de asistencia. Sí la puedo digitalizar. Alguien me dice, es que yo puedo digitalizar los contratos de trabajo. Sí, pero no es tan fácil. Hay una norma oficial mexicana para digitalización de documentos. ¿Alguien ha digitalizado un documento abierto en Paint y lo puedo cambiar? Lo puedo cambiar fácilmente. Por eso existe una norma oficial mexicana para digitalización, para que sean inviolables los documentos. O sea, no es tan fácil nada más, voy a escanear todo. No, ¿sí? Bueno, seguridad, ya que es posible realizar validaciones, que es lo que vamos a ver ahorita en el CFD de nómina, y se supone que voy a hacer integración automática con la contabilidad, ¿sí? Y así empezó desde 2005, obligatorio en 2011, hubo una prórroga ya en la facturación y opción ahorita con el SAT o con el PAC. Una cuestión que sí me causa un poco de extrañeza es que el SAT dice, es que tú ya debes cumplir con tu versión 1.2 de CFDI de nómina y contrata tu PAC, pero ven que está la versión gratuita, que también tiene una cuestión de nómina. Esa no está actualizada, o sea, los que están utilizando para realizar el CFDI de nómina en la página del SAT todavía no está con la versión 1.2, o sea que tendrían que retimbrar ahorita. ¿Quiénes lo hacían? Por ejemplo, en mi caso en el despacho, bueno, es uno de honorarios que tiene un trabajador por uno, o sea, a lo mejor por eso hacíamos en la versión gratuita, no pasaba nada, pero ahorita si queremos cumplir las recomendaciones, que ya consulten un PAC. Ven que los PAC también tienen la cuestión de brindar 3 CFDIs mensuales por contribuyente gratis. Entonces, sería cuestión de que pudieran aplicar esa opción. Y entonces, el CFDI de nómina inició en 2014, fin de la primera prórroga en abril de 2014. ¿Se acuerdan que todos nos los pasamos el 31 de marzo timbrando esa vez? O sea, esperemos que no pase esta vez. Ahorita les voy a dar otras cuestiones para que no se desvelen ese día, ¿sí? Se incluyen ahorita claves, calculadores, cancelaciones, va a ser asalariados, pensionados, asimilados, entre otros. Aplica para todos, para personas físicas y morales, y ahorita tenemos la versión 1.2. Así sí ha sido la evolución del CFDI de nómina. Entonces, antes de hacer el CFDI de nómina, tienen ustedes que observar todas estas leyes. Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Ejemplo ahorita, clarito, la UMA. No han modificado la ley del SAT, la ley de ISR, la ley del IMSS, no, la única que modificaron fue la ley del Infonavit con respecto a la UMA. ¿Sí? La UMA, unidad de medida de actualización, que también trae en su material, en donde nos dice que, por ejemplo, en ISR las exenciones van a ser UMAS, ¿sí? Para IMSS van a ser otras cuestiones, pero vamos a ver que va a haber algunas cosas que todavía vamos a seguir aplicando salarios mínimos. Y todavía no modifica ni una ley, repito. ¿En dónde se hizo la modificación? En la Constitución, artículo 123 de la Constitución, y va a haber algunos transitorios, hay más transitorios que otra cosa. ¿Qué nos dice la Constitución en este caso? Dice, se prohibirá el uso del salario mínimo para cuestiones ajenas a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del salario mínimo? Pagar una percepción que sea remunerativa al trabajador. Esa es su naturaleza, pagar salario. Si lo ocupa para poner topes y límites, ya va en contra de su naturaleza. Eso es lo que tenemos que ir viendo. De hecho, aquí dieron un curso gratuito en internet de UMA, muy bueno, por el contador Efraín. Entonces estuvo muy bueno ese curso. Ok, aparte del 123, el artículo 5, que es el derecho al trabajo, mientras sea lícito, todo lo vamos a aplicar. Son aplicables los convenios firmados ante la Organización Internacional del Trabajo, siempre que beneficien al trabajador. Y también vamos a aplicar tratados internacionales para evitar la doble
tributación. Los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución, entonces también, y ahorita por ejemplo aquí en el caso de Puebla, que está viniendo mucha gente extranjera, ahí viene la pregunta, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo va a tributar ellos? ¿Cómo voy a hacer su CFDI? ¿Sí? También ellos deben llevar CFDI, entonces tengo que aplicar todo esto. Obviamente tenemos que aplicar Ley Federal del Trabajo en todas sus... la Ley Federal del Trabajo establece mínimos, más no máximos. Entonces, si dice que son 15 días de aguinaldo mínimo, es lo mínimo que debo pagar. Pero si yo la empresa en el contrato colectivo de trabajo dice que 30, totalmente permitido. Por eso debemos revisar Ley Federal del Trabajo en concordancia con los contratos de trabajo. Es algo que les recomiendo a ustedes. ¿Ya revisaron los contratos de trabajo? Todos, y más si hay colectivos, ¿qué prestaciones tienen? Se van a llevar grandes sorpresas cuando empiezan a leer los contratos, y a lo mejor estamos haciendo algunas prácticas rutinarias, porque decimos, es que siempre lo han llevado así, pero no quiere decir que estén bien. Chequen los contratos, todos, ¿sí? Individuales y colectivos. También deben checar, hay empresas que llevan contratos ley, ¿sí? Hay contrato ley de la seda, de la industria de la seda y fibras sintéticas, contrato del ¿cómo se llama? Tejido de punto, hay contrato, bueno, estos a lo mejor esos son más comunes, pero por ejemplo, contrato con ingenios azucareros, contrato ley para radio y televisión, y dices, bueno, a lo mejor no llevo de eso, pero sí llevo a lo mejor una industria textil, va a aplicar contrato ley, que está al mismo nivel de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces deben cuidar ahorita todos los contratos. ¿Por qué? Porque voy a timbrar la nómina bien padre, bien bonita. Se lo voy a enviar al SAT, pero el SAT se las va a pasar así al IMSS, al Infonavit y Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor estoy cuidando bien mi impuesto que voy a retener, pero estoy descuidando cosas laborales. Y entonces, no va a haber así como cuestión de defensa. Oye, va a llegar la Secretaría del Trabajo. Estás pagando malas horas extras, ¿no es cierto? No me digas. Tú me mandaste un CFDI de nómina, que tú lo pusiste, que tú timbraste, que tú firmaste con una firma electrónica. Y acuérdense que las firmas electrónicas tienen validez de firma autógrafa. Entonces, no me digas que no fuiste tú. Fuiste tú. Y por lo tanto, te va tu multota. ¿Sí? Por eso tengan cuidado con eso. ¿Sí? Porque nosotros estamos firmando electrónicamente y eso quiere decir que estoy dando por hecho que lo que estoy firmando es correcto. ¿Sí? Acuérdense, la firma electrónica tiene validez de una firma autógrafa. Tengo que ver Código Fiscal de la Federación, sí, porque toda la cuestión de los comprobantes fiscales lo regula acá. Ley de Impuesto sobre la Renta, por supuesto, para la cuestión de los impuestos. Ley del Seguro Social y reglamentos, sí, cómo voy a hacer salario base de cotización y cómo voy a aplicar los topes. Ley del Infonavit y reglamentos, cómo voy a hacer la retención de créditos, por ejemplo. ¿Sí? Ley del Fonacot, oye, también va a haber ellos una cuestión de retención. ¿Sí? También voy a ver acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, los que apliquen. Resolución miscelánea, o sea, toda esta cuestión del CFDI de nómina, ¿dónde está regulada? Aquí, en resoluciones misceláneas. Decretos, por ejemplo, hay decretos que hablan de nómina, sobre todo si vemos trabajadores del campo, hay un decreto en donde dice, va a ser la retención del 4% y de seguro social, en vez de pague salario base de cotización, va a ser 1.86 veces el salario mínimo, ¿sí? Entonces, también puedo aplicar decreto y ahorita están fiscalizando en base a criterios, ¿sí? Que están hasta aquí abajo, pero bueno. Otra que debemos cuidar. ¿Tienen ustedes firmado con sus trabajadores el aviso de privacidad? Manejamos datos personales con los trabajadores. ¿Qué manejamos? RFCs, CURP, fechas de nacimiento, números de seguro social. Eso va incluido, bueno, dentro del expediente laboral, porque si no, también estoy incumpliendo esta ley. ¿Sí? Entonces, si no lo tienen hecho, háganlo. ¿Sí? Obviamente ustedes lo pueden hacer y también nos va a salvar para muchas cosas. Por ejemplo, en la cuestión de ir a investigar al Seguro Social de un riesgo de trabajo que nadie me avisó, ven que tengo que ir a investigar yo. Si yo pongo mi aviso de privacidad que el trabajador me autoriza a yo poder ir a investigar a eso, no van a tener por qué negarme la información, porque él mismo me lo está autorizando en ese aviso. ¿Sale? Bueno, ley comúnmente llamada antilavado de dinero. Van a decir, oigan, no invente, ¿por qué me dices que yo voy a aplicar ley antilavado de dinero en esta cuestión de la nómina? Primero, uno de los criterios de la cuestión de la unidad de inteligencia del SAT, así,
sacó. Artículo 17 de la Ley Antilavado de Dinero. ¿Es actividad vulnerable? La outsourcing. ¿Sí? Imagínense que si ese es un criterio, no lo dice como tal la ley, te dice que va a ser una actividad vulnerable a aquellas empresas que manejen recursos humanos, o sea, recursos humanos, ¿sí? Y, por ejemplo, que manejen inventarios, algo así. Si ellos lo están haciendo, dicen es que el outsourcing can eso, ¿qué está manejando? Un recurso humano, por lo tanto es una actividad vulnerable. Entonces tengo que observar eso, si soy un outsourcing, ¿sí? Cuidado con eso. Otra, yo estoy timbrando la nómina diciendo que un trabajador gana 10,000 pesos al mes, ¿sí? Y esos 10,000 pesos al mes, ¿cuánto es al año? 120,000 más el aguinaldo, son 125,000 pesos, más o menos, ¿sale? ¿Y qué pasa si el trabajador tiene depósitos de más en su cuenta bancaria? ¿Qué se configura ahí? Para empezar, la discrepancia fiscal. Puede haber algunas cuestiones que dicen, bueno, no es que no es discrepancia. Una de ellas, ¿qué tal si es un comisionista y donde le deposito los viáticos? Y yo se los deposito en su cuenta. Y va a decir, es que en tu cuenta te cayeron 200, pero tu patrón dice que ganaste 120,000 al año. ¿Hay discrepancia? No, son los viáticos. Pero ahorita con el nuevo CFD de nómina, ¿qué debo poner? El importe de los viáticos.